En los últimos años, la política venezolana ha estado llena de acontecimientos que sin duda han hecho de la crisis que atraviesa el país una disyuntiva cada vez más compleja. Una división palpable tanto en el régimen que gobierna como en los partidos de oposición, la cual ha quedado aislada de los problemas que sufre la mayoría de los venezolanos. Una sociedad que clama por liderazgos emergentes que rompan con el yugo que los oprime y devuelvan la democracia, el Estado de Derecho y de justicia, la autonomía de los poderes y sobre todo la libertad, al lugar que en algún momento fue el país de las oportunidades. No se despeguen de la pantalla, soy Aaron Antonio Oliveros y acompáñenme a echar un vistazo a algunos hechos contemporáneos del escenario político venezolano. Muchos venezolanos se distanciaron de la política hace ya varios años, promesas incumplidas, expectativas sin llenar, un CNE a la merced del Ejecutivo Nacional y actores políticos distanciados del sufrimiento de la mayoría son algunas de las razones que le hicieron al venezolano simplemente sobrevivir. Señor, páguenos, aunque esa miseria que nos dan, eso no nos alcanza para la situación que está llevando el país. Cotidiano mucha hambre. Yo sintiendo el cuerpo, la hambre. Regresemos al pasado. En el año 2013, acababa de fallecer Hugo Chávez y toda la aglomeración de partidos de la oposición continúan en una alianza para apoyar a Enrique Capriles Radonsky, quien enfrentaría a Nicolás Maduro Moros, quien heredaría la candidatura por órdenes de Chávez. En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente Maduro se impone ante Capriles con un 50,61% frente al 49,12% y una diferencia de 225.601 votos según el CNE. Los resultados fueron desconocidos por Capriles debido a las miles de irregularidades presentadas, lo cual los llevó a impugnar los mismos ante el Tribunal Supremo de Justicia, el cual declararía inadmisible la impugnación debido a la falta de pruebas consignadas. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos. Los partidos de oposición habían logrado una unidad que venían impulsando desde el año 2008, pero la cual fue permitida por el CNE por primera vez en el año 2012, para las elecciones con Hugo Chávez en vida. En su fundación esta coalición estuvo integrada por los 4 principales partidos de oposición: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Además de pequeñas organizaciones políticas, quienes tenían entre sí diferencias, pero con un objetivo antigubernamental como Bandera Roja, COPEI, Movimiento al Socialismo, Avanzada Progresista, entre muchos otros. Lo que siguió en el año 2013 fue una aguda crisis política en el país, el cual se posicionaba ya con una inflación del 50% y altos índices de corrupción, con gigantescas manifestaciones protagonizadas tanto por el chavismo como por la oposición, las cuales desembocarían en hechos violentos a nivel nacional. Estamos cansados de la inseguridad que estamos viviendo, estamos cansados de hacer cola para comprar, para satisfacernos de las necesidades básicas. Tenemos nosotros que sufrir hasta 3, 4, 5 horas de cola para nada más comprar un papel higiénico, un harina pan y un pollo. El año siguiente continuaría la crisis en el país, tras ser apresado Leopoldo López por ser responsabilizado por el régimen de las protestas y asesinatos.
mientras se agudizaba la crisis y la violación de derechos humanos por parte del régimen. En el año 2015 la oposición obtendría una significativa victoria, obteniendo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional. El periodo parlamentario estuvo lleno de irregularidades, comenzando por el desconocimiento del Tribunal Supremo de Justicia a 3 diputados de oposición que habían sido electos. La recién electa Asamblea Nacional ignoró la sentencia, lo que causó que el máximo tribunal del país declarara nula cualquier sesión de la Asamblea Nacional y transfiriera sus funciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Por consiguiente, los años venideros fueron tiempos muy oscuros para la sociedad venezolana, que estuvo marcado por fuerte desabastecimiento, protesta, crisis política y económica. Tras ser desconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional optó por desconocer igualmente al Ejecutivo, declarando abandono de cargo. El índice inflacionario ya había subido al 500% y miles de personas habían sido asesinadas por las fuerzas de seguridad en los últimos años, y por lo cual hoy en día se encuentra abierta una investigación en contra del Estado venezolano por crímenes de lesa humanidad. Ya para ese entonces, el intento de referéndum revocatorio para la gestión de Nicolás Maduro había sido frustrado por el Consejo Nacional Electoral en el año 2016, señalando un presunto fraude durante la recolección de firmas en algunos estados. Ninguna de las opciones que ha anunciado la derecha para acabar con la revolución y para derrocarme o revocarme tiene viabilidad política, histórica, y ninguna va a tener éxito. Y vamos a seguir insistiendo también en que renuncie este señor. Ojalá le hiciera caso en Paran, por Dios. Ojalá saliera por la puerta grande de la historia y no por los entresijos, por las hendiduras por las que suelen escaparse los villanos. Bueno, pruebas y demostraciones de que queremos salir de esto constitucionalmente, no podemos dar más. No podemos dar más. Y de aquí nadie nos va a sacar. Por mucho que el gobierno trate de violentar por todos los medios, haciendo uso de la fuerza pública, haciendo uso de bandas armadas, utilizando en un precedente histórico inenarrable a los militares convertidos en partido político. Y más que a los militares al alto mando militar, convertidos en partidos políticos y haciendo simplemente de caja de resonancia o de altoparlante de lo que se les dice desde Miraflores. Ya muchas organizaciones internacionales como la OEA y Naciones Unidas veían lo que para ellos era la ruptura del hilo constitucional de la nación. Eran años oscuros donde el país se vio sumergido en hambre y éxodo masivo a otras naciones. Yo estoy aquí, en Colombia, por mi hija, por mi mamá, porque de verdad no quiero que ellas sufran lo mismo que estoy sufriendo yo. En Venezuela no hay nada. En Venezuela cada 3 meses que llega una caja de comida. Un grupo de policías intentarían recuperar la democracia, reunidos y organizados por Óscar Pérez, quien sería asesinado extrajudicialmente por el régimen. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. Pero en ese entonces, la unidad estratégica de la que venía gozando la oposición había entrado en crisis, debido al descontento de la población por no haber alcanzado los objetivos tras las protestas, y su desconfianza en el interinato presidido por Juan Guaidó, lo cual venía creando pequeños conflictos en la llamada Mesa de la Unidad Democrática y el G4 específicamente. Además del conflicto por la participación en las elecciones de gobernadores de 2017, convocadas por el régimen, donde algunos partidos se abstuvieron de participar, acusando a quienes lo hacían de colaboracionistas. Es inconcebible siquiera pensar que las fuerzas democráticas venezolanas puedan contemplar la participación en un proceso de elecciones regionales antes de la salida de la dictadura del poder. Inconcebible. Creemos que es un gravísimo error, porque con ello, por una parte, se estaría convalidando el golpe de Estado, se estaría
aceptando, reconociendo una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta y cubana, se estaría legitimando un CNE que el mundo entero reconoce como fraudulento. Aún en medio de desventajas institucionales, de abusos de todo tipo por parte del gobierno, etcétera, la única salida que tenemos nosotros es la de carácter electoral, y por eso es que tenemos que forzar que se produzca la salida electoral. En las elecciones presidenciales de 2018, Maduro resultaría reelecto y la mayoría de partidos de oposición se abstuvieron de participar debido a la desconfianza en el CNE, el cual en los últimos comicios no había jugado para nada limpio, permitiendo un feroz ventajismo a favor del PSUV antes y durante el evento electoral. Además de la utilización de bienes del Estado para campaña política y muchas otras denuncias realizadas por los ciudadanos, las cuales fueron silenciadas. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro en más de una oportunidad se adjudicó funciones que eran estrictamente del ente comicial, como en las pasadas mega elecciones donde Freddy Superlano resultó electo por los barineses como gobernador del estado Barinas. Y el Tribunal Supremo de Justicia impidió la proclamación y adjudicación, argumentando que Superlano se encontraba inhabilitado políticamente, pese a que el mismo CNE le había permitido postularse y hacer campaña política. En los últimos años, el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitó partidos como 20 Venezuela, además de otros partidos que fueron intervenidos y adjudicados a otra directiva, violando la autonomía de los mismos y socavando una vez más la voluntad de los y las ciudadanas. Pero el talón de Aquiles para la división de la oposición venezolana sería la llamada Operación Alacrán en el año 2019, donde algunos diputados de la Asamblea Nacional buscarían evitar la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea. Los mismos también estarían involucrados en crímenes de corrupción relacionados con Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, preso actualmente de la justicia norteamericana. Esto según acusaciones emitidas por otros diputados como Delsa Solórzano y José Guerra, habrían recibido un maletín lleno de dólares para impedir la reelección de Guaidó. Es un problema que tiene que resolver la oposición. Nosotros, hay una sola Asamblea Nacional Constituyente que tiene sede aquí. Dentro de la oposición hay al menos visibles dos sectores que quieren tener control de la Asamblea Nacional. Aquí se hizo una elección, ganó una persona, cuando él pida sesión nosotros lo autorizamos. Lograron pasar algunos puntos de seguridad y los emboscaron brutalmente. Objetos contundentes, disparos, detonaciones, como en uno de los videos que ustedes recogieron, se escuchan, agredieron, robaron de nuevo. Hay un atentado claro. Hoy denunciamos claramente al mundo el atentado, la emboscada en contra del Palacio Federal. Queda develada la dictadura. Entre algunos de los implicados se encontraban los diputados José Gregorio Noriega, Cornado Pérez, Luis Parra y Adolfo Superlano. Este último sería el responsable, además de introducir el recurso en el que el Tribunal Supremo de Justicia se basaría para evitar la adjudicación y proclamación de Freddy Superlano en las elecciones pasadas en Barinas. Los mismos se defendieron alegando que en la Asamblea Nacional se estaba llevando a cabo una rebelión en contra de lo que para ellos era la mala gestión de Guaidó, y que estas acusaciones solo eran una manera de acorralarlos y permitir la permanencia de la gestión guaidocista. Yo quiero decirles lo siguiente, aquí lo que pasa es que no tienen la fuerza y determinación para enfrentar a Nicolás Maduro. Yo hoy me pongo en modo de frente contra Nicolás Maduro, porque ellos, los esfínteres, no los controlan cuando van a hablar de Maduro. Yo hoy me pongo al frente de una cruzada, porque esos patiquincitos que están allí no saben que en el resto del país no hay gasolina. Esos patiquincitos que están allí no saben, muchachitos de mamá y papá, no saben que en este país entrar al hospital de los Magallanes de Catia o al Felipe Guevara Rojas en el Tigre es meterse una etiqueta prácticamente de mengua, de morir de mengua. Y que aquí hay un gobierno irresponsable, sordo y mudo como el de Nicolás Maduro, y
unos compinches que tienen aquí que se dividieron el país. Lo que pasa es que no nos perdonan, que elevamos en voz alta y le pusimos definitivamente al pueblo a decirle, abran los ojos. Entonces, yo le digo a Juan Guaidó, si usted dice que dijo lo contrario, que demuestre. Porque ayer nos sometimos precisamente a todo un proceso de investigación, porque no tenemos nada que ocultar delante del país. No vamos a dar ningún tipo de espectáculo negativo de acuerdo y de conformidad a nuestra ruta política que hemos dicho que con seriedad la vamos a llevar adelante hasta sacar a Nicolás Maduro del poder y a sus cómplices que tienen en cada uno de los estados. Finalmente, los políticos opositores terminaron divididos entre sí, algunos abandonando el escenario electoral entre 2018 y 2020, acusándose entre sí. Por otra parte, el escenario político electoral dio lugar a nuevos partidos políticos que emergieron en los últimos años, los cuales con el corto tiempo de existencia han demostrado una fuerte fuerza electoral y de voluntariado y han optado por participar en las elecciones pese a las difíciles, injustas y palpables arbitrariedades del CNE. En las pasadas mega elecciones del 21 de noviembre se vio la vuelta a la ruta electoral de la mayoría de los políticos venezolanos. El régimen habría habilitado algunos de ellos y la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática, con la excepción de algunos que aún se encuentran inhabilitados, como María Corina Machado y su partido 20 Venezuela. Estos llevan una línea completamente abstencionista y una vía donde la presión internacional y de las fuerzas vivas y políticas dentro y fuera de Venezuela destrabe lo que para ellos es el sistema criminal que gobierna la nación. A partir del 21 de noviembre, Venezuela no es la misma. Más del 70% del pueblo de Venezuela hablamos, y hablamos duro. Repudiamos una gran farsa que busca lavarle la cara a un régimen criminal que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Ese más de 70% que no participó, porque aquí nadie se cree ni las cifras de participación ni los resultados de las adjudicaciones del régimen, no lo hicimos por indiferencia o porque no nos gusta votar, todo lo contrario. Fue un acto de conciencia y coraje cívico. Para las últimas elecciones la oposición se presentó dividida y en diferentes bloques. Por otra parte, el PSUV venía gozando de una unidad perfecta desde hace décadas, pero que se evidenciaría en el año 2011 con la creación del Gran Polo Patriótico, que reunía a todas las fuerzas políticas de la izquierda socialista y comunista del país en apoyo a Hugo Chávez en su última elección presidencial. Con una adhesión de grandes partidos políticos, el PSUV gozaba de una unidad aparentemente perfecta con la que venían participando en los comicios electorales. Aquí está Chávez de pie con ustedes. 4 de octubre. Y hay un solo grito que se oye por toda Venezuela. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! La gran mayoría de estos partidos que apoyan al régimen forman parte de la extrema izquierda y apoyaron e impulsaron las políticas de expropiaciones, los colectivos armados, la politización de las Fuerzas Armadas y el control político-social de la población, entre otras impulsadas por el fallecido presidente Hugo Chávez. Sin embargo, las divisiones no se han escapado de ellos, ya que miembros de partidos emblemáticos del chavismo, como Tupamaro, el PPT y UPP 89 habrían mostrado sus diferencias con el régimen. Hoy, 18 de agosto del año 2020, se ha consumado el robo del partido. Nuestra organización, el Movimiento Revolucionario Tupamaro, que ha sido construido por más de 30 años, con mujeres y hombres que han incluso dejado la vida, que surgió de una propuesta del cuartel San Carlos, donde compartieron nuestro secretario general José Tomás Pinto con otros camaradas, incluyendo al camarada Carlos Blanz, que hoy día está desaparecido. A nosotros nos quieren orillar a ponernos del lado de la burguesía, del lado de los reformistas y del lado de los proimperialistas. Nosotros somos revolucionarios y vamos a enfrentar al imperialismo norteamericano, vamos a enfrentar a la oligarquía venezolana y a esos factores reformistas muy poderosos económicamente que hoy han consumado el robo del partido.
Nosotros somos una organización revolucionaria que jamás nos verán en la acera del frente. Le hacemos un llamado a toda nuestra militancia a preservar las banderas de lucha, porque a nadie, a nosotros, nos va a indicar qué rumbo vamos a continuar desarrollando. No vamos a permitir acá que nos impongan ningún tipo de autoridades que no ha sido surgido del seno de la organización del Movimiento Revolucionario Cubano. En las últimas mega elecciones, el Partido Comunista de Venezuela fue la única tarjeta del chavismo disidente a la cual se le permitió la participación en elecciones. Sus dirigentes han denunciado que se les ha perseguido e intimidado en los últimos años. La situación política parece cada vez más compleja, pese a que la oposición ganó en el emblemático estado de Barinas en los pasados comicios con unas elecciones repetidas. El régimen continúa violando sistemáticamente los derechos humanos y la libertad de elegir de los ciudadanos, controlando los poderes a su merced para atornillarse cada vez más en el poder. Los partidos políticos democráticos en Venezuela deben volver a encontrarse con la gente, con los que sufren, con los que lloran, y dejar de un lado sus ambiciones. Mientras tanto, el derecho a revocar el mandato de Nicolás Maduro una vez más fue boicoteado por el Consejo Nacional Electoral, cuando el pasado miércoles 26 de enero, la organización Mover denunciara que las máquinas dispuestas eran muy pocas y el tiempo muy efímero, lo que garantizaría un total fracaso al momento de revocar. Si te gustó este material audiovisual, te invito a que le des like y lo compartas y me sigas en todas mis redes sociales. Quien habló para ustedes, Aaron Antonio Oliveros. Me despido de ustedes recordándoles que pongamos todas nuestras necesidades a los pies de Jesús de Nazaret.